el escritorio compartido, sí lo ves. Ok, bueno, de acuerdo, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con viendo un poquito lo que nos faltaba de las herramientas de análisis sobre tablas disponibles en el ladín de Excel. Entonces, básicamente vamos a continuar lo que vimos la semana anterior. Igual si tuvieran alguna, bueno, en tu caso, Verónica, que es la que estás conectada, si tuvieses alguna pregunta con la tarea o con lo que vimos la semana anterior, nada más, pues ahí me avisas, me envasas un correo o pides la palabra ahí a ver el micrófono. De esta manera, entonces, que vamos a continuar con básicamente el mismo tema que estuvimos abarcando un poquito la semana anterior. Hoy la clase va a tener dos partes. Uno es para terminar esta sección de los análisis de tablas y ya vamos a entrar más de lleno un poquito con los algoritmos disponibles en Analysis Services para minería de datos. La idea es, como lo vamos a ver ahorita, pues darles, digamos, un panorama inicial de varios conceptos necesarios para crear los modelos de minería y posteriormente pues ya vamos a verlos más en detalle. Ok, entonces bueno, si no hay ninguna consulta vamos a continuar entonces con lo que habíamos visto la semana anterior. Los objetivos obviamente pues se mantienen los mismos, en este caso para esta primera parte de la clase, que pues es explorar un poco los métodos de minería de datos disponibles en SQL Server y en este caso particular, el día de hoy, o al menos la primera parte, por medio de las herramientas de análisis sobre tablas que están disponibles en Excel. Hoy vamos a ver tres de los métodos que nos faltaban, o tres de las tareas de análisis sobre tablas que nos faltaban, que era un poquito los escenarios, la generación de scorecards, bueno, que tiene un nombre distinto en el Excel, pero básicamente son como scorecards, y un poquito de análisis sobre venta cruzada, que también tiene otro nombre. Entonces nos vamos a enfocar en esas tres últimas tareas que nos faltaban de ver. Vamos a empezar con la parte de escenarios. Los escenarios, cuando uno genera análisis de escenarios, uno lo que hace es hacer como, digamos, suposiciones, ¿verdad? Hacer suposiciones sobre ciertas variables para obtener un resultado. Ver cuál va a ser, digamos, la combinación o cómo va a impactar en otras variables esos supuestos que uno hace. En Excel, la parte de análisis sobre tablas, en este caso particular sobre el análisis de escenarios, fue dividido en dos. Uno, o al menos en dos formas de obtener un resultado. Uno es denominado goal seek, que es alcanzar una meta, y otro es análisis what if, o qué pasa si. En el fondo, ambas opciones utilizan el mismo método, que es una revisión logística, pero digamos que en sentidos opuestos. Ok, ahorita lo vamos a ver. Hay que mencionar que sí, que este análisis de escenarios, básicamente uno lo que hace es ejecutarlo sobre los individuos, o sea, sobre las filas, pero también puede aplicarse sobre toda una tabla. O sea, uno puede especificar un escenario únicamente sobre un individuo, que pasa si uno le modifica una variable, el valor de una variable, o uno puede aplicarlo sobre toda la tabla de datos. La forma en que funcionan los análisis de escenarios, ya sea en la opción, digamos, de búsqueda meta o el what if, básicamente es barriendo, digamos, toda la tabla de datos y determinando qué tan probable es un resultado de ocurrir. Entonces, cuando se generan los análisis de escenarios, no es que únicamente pues uno modifica un individuo y lo evalúa, sino que pues a partir de todos los patrones que se han identificado en los datos, en todos los datos seleccionados, es que se aplica el análisis. Vamos a poner algunos ejemplos para mencionar o para ejemplificar, valga la redundancia, el análisis de escenarios. Uno puede ser el monto que se debe ahorrar para comprar un auto. Digamos que uno quisiera saber cuánto es el monto que uno debería ahorrar en un periodo de tiempo X para comprar un automóvil. O uno podría verlo desde otro punto de vista, cuál es la probabilidad de comprar un auto dados ciertas características, como por ejemplo el nivel de ahorro. Entonces, ese es el tipo de, digamos, de problemas o de preguntas que uno se puede hacer se puede hacer en el caso de los análisis de escenarios. ¿Okay? Y como mencioné,
como mencioné, digamos, el análisis o resultados de estos análisis no es únicamente a partir de una fórmula determinística, sino que lo que hace es estimar probabilidades de que ocurra un evento X. Ok, vamos a continuar. Vamos a empezar entonces con la primera opción, que es de búsqueda de metas o goal seek. Este tipo de opción o las respuestas que da este tipo de opción es a las preguntas del tipo: ¿qué valor debe tener la variable X para que la variable Y tenga un valor específico? ¿Ok? Entonces, si yo quiero, si tengo una variable objetivo, entonces yo me pregunto qué valores o qué cambios en una variable independiente ocasionan en esa variable dependiente. ¿Ok? Como por ejemplo, en los datos que hemos estado utilizando, vamos a encontrar, o vamos a tratar de encontrar el valor de la variable del nivel educativo que permita que un individuo tenga cierto nivel de ingreso. Entonces, lo que queremos hacer es, si queremos un cierto nivel de ingreso de un individuo, ¿cuál va a ser, digamos, el nivel educativo que debe tener ese individuo a partir de todas sus características? ¿Okay? Obviamente no únicamente a partir del nivel educativo, sino de todas sus características. ¿Okay? Pero cambiando el nivel educativo. Se debe resaltar que las metas cualitativas, en el caso de que una meta sea cualitativa, se debe especificar un valor específico. ¿Okay? Si la variable meta es cuantitativa, uno lo que usualmente define es un porcentaje de incremento o decremento sobre el valor del individuo o un rango específico. Por ejemplo, las variables cualitativas, qué sé yo, si mi variable objetivo es que compre o no compre el auto, o si mi variable meta es, por ejemplo, que aumente o no el ingreso mensual de un cliente. Esos son el tipo de preguntas. Vamos a ir a hacer el ejercicio directamente en Excel para que quede más claro. Vamos a ver un poquito los pasos iniciales. Como siempre son muy simples. Una vez que se selecciona la tabla de datos, hay que ejecutar la opción de análisis de escenarios. Y en este caso, goal seek. Hay que especificar cuál es mi variable meta, ¿verdad? Okay. Y muy importante, especificar el valor de esa variable meta en el caso cuantitativo, o un rango, un porcentaje en las cuantitativas y un valor específico en las cualitativas. Ahí está como inverso en la presentación. Y muy importante, ¿verdad? Una vez definida mi variable objetivo, hay que seleccionar y definir cuál es la variable a modificar, ¿verdad? Entonces, recuerden que yo quiero cambiar una variable para tener qué impacto tiene en mi variable meta. ¿Okay? Y obviamente pues ejecutar el proceso. Ahí en la presentación están los pasos a seguir. Vamos a ir directamente al Excel. Vamos a hacer ese ejemplo de determinar qué impacto tiene o cuál va a ser el valor de la variable nivel educativo para que el ingreso de un cliente aumente en un X%. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo ahí de la presentación está en 150, hagamos algo similar, nada más para ejemplificar en este caso esta tarea de análisis de tablas. Entonces, voy a mover acá al Excel. Esa es la misma tabla de datos que hemos estado utilizando. ¿Okay? Entonces tengo seleccionada la tabla de datos, voy a ir a la opción de análisis de tablas. ¿Okay? Y en este caso vamos a escoger los análisis de escenarios, o scenario analysis. ¿Okay? Y en este caso vamos a ver la primera opción, que es de búsqueda o meta. ¿Okay? Entonces eso siempre abre un asistente o un wizard. En este caso, ¿qué quiero yo responder? Bueno, quiero responder es, si yo quiero cierto nivel de ingreso de un cliente que se aumente, por ejemplo, en un 120%, y cambiando la variable, en este caso, de nivel educativo. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio el nivel educativo de un cliente? ¿Verdad? O más bien, ¿verdad? ¿Qué cambio debe tener ¿qué cambio debe tener el nivel educativo de un cliente? ¿Verdad? Para que el ingreso, en este caso, de ese cliente o ese individuo aumente en un 20% sobre el monto que ya tiene. Esa sería la interpretación.
Yo lo puedo hacer sobre una fila, ¿verdad? O lo puedo aplicar sobre toda la tabla. Entonces, digamos, puedo aplicarlo sobre una sola fila. Digamos, seleccionemos, qué sé yo, este individuo, ¿ok? Esta que está en la fila 13, ¿ok? Este es el que tengo seleccionado, ¿ok? Entonces voy a aplicar este análisis de escenarios sobre ese individuo únicamente, ¿ok? Cambiando, ¿qué cambio tiene que tener la variable nivel educativo, o educación en este caso, para que el cliente tenga un aumento del 20%? O pongamos un 10%, o sea, 110, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Esto va a ejecutar, bueno, ya terminó, ¿ok? Aquí, cuando uno ejecuta sobre únicamente un individuo, ¿ok? Cuando uno ejecuta únicamente sobre un individuo, la respuesta es básicamente, el resultado básicamente se muestra en el mismo ventana del asistente. En este caso, ¿qué muestra? Bueno, lo que muestra es que efectivamente se encontró una solución, ¿ok? Se encontró una solución, este check aquí que dice que encontró la solución. Hay un nivel de confianza, digamos, de la estimación, en este caso es bajo, ¿okay? No sé si se aprecia bien ahí, pero digamos acá dice que es bajo. Recuerden que es como una probabilidad lo que se asigne realmente. Y lo que dice, lo más importante, ¿verdad?, es cuál es el nivel educativo que debe tener este cliente para que tenga ese aumento en el ingreso. En este caso, este cliente, la educación decía, creo que era el 13 okay. Partial College, y en este caso lo que indica, ¿verdad?, según los escenarios y los patrones que haya encontrado en esos datos, dice que debe ser Partial High School. Okay, esa es, en este caso, la solución que encuentra el método. Recuerden que acá lo que hace es barrer la tabla de datos, ¿verdad?, encontrar los patrones y identificar cuál es el valor que cumple los criterios. Esto yo lo puedo ejecutar sobre esta fila, lo puedo ejecutar sobre toda la tabla. Vamos a ejecutarlo sobre toda la tabla. Entonces simplemente voy a seleccionar aquí la opción de toda la tabla, entire table, y lo voy a dar a ejecutar, correcto. Ok. Entonces ahí empieza a procesar toda la tabla. Esta va a tardar un poquito más, ¿verdad?, porque tiene que primero encontrar todos los patrones de todos los datos y después ir individuo por individuo evaluándolo. Ok. Entonces aquí la solución es distinta. Ok. Bueno, acá simplemente es un mensaje, aquí dice que ya terminó. Voy a cerrar esta tabla. Okay. Y entonces en mi hoja original, ¿verdad? En la hoja de datos original se agregan dos columnas. Una, si se encontró o no solución, digámoslo así, ¿verdad? O sea, si se cumplió los criterios, que era aumentar el ingreso en un 10%, cambiando la variable educación. En este caso escoger educación, pero pueden obviamente utilizar otra. Y acá están los resultados. Entonces, por ejemplo, cuando hay un check verde, quiere decir que sí se alcanzó el 10% adicional, ¿ok? Y la sugerencia, ¿ok? La sugerencia. Entonces, por ejemplo, acá que pasa de bachiller a un partial college, por ejemplo, para este individuo número, en la que está en la fila número 4, y así sucesivamente para todos, ¿ok? Entonces, recuerden que esta asignación de esta variable, ¿verdad?, es a partir del perfil como tal del cliente, ¿okay?, de todas las variables combinadas, ¿okay?, de todas las variables combinadas. Entonces, esta es la parte de generar escenarios o análisis de escenarios con la opción de búsqueda de meta. ¿Okay? Entonces, uno especifica una meta que quiera sobre una variable objetivo, en este caso un cambio adicional de 10%, cambiando otras variables. Entonces, hay que ver qué pasa en esas dos variables. Esa es la primera opción. Okay. Voy a regresar aquí a la presentación. Okay. Acá en la presentación igual están ahí las interpretaciones. Okay. Lo mismo que lo vimos en el Excel. Okay. Voy a continuar entonces con la otra opción. Igual si tienen alguna consulta nada más me interrumpen. La segunda opción de análisis de escenarios básicamente es la inversa de lo que vimos, ¿ok? Por debajo, digamos, a lo interno se utilizan los mismos métodos y al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Pero la forma en que uno ejecuta escenarios es el inverso. Entonces, acá en este caso, uno lo que define, ¿verdad? Uno lo que define
uno fija un valor sobre una variable, digamos, independiente, para ver qué pasa con mi variable objetivo. ¿Okay? Entonces acá más bien es como el inverso. ¿Verdad? Si yo cambio esta variable en este individuo, ¿qué pasa con otras variables? En este caso, con una variable que me interese, como es la variable objetivo. Entonces, esta opción encuentra respuestas a las preguntas del tipo, ¿cuál será el valor de la variable y, la variable objetivo, si se cambia la variable x a un valor específico alfa? ¿Okay? Entonces, como ven, es el inverso, ¿verdad? Acá ya no estoy definiendo una meta, sino más bien cambio el valor de una variable para ver qué pasa con mi variable meta. ¿Okay? Por ejemplo, en los datos utilizados, vamos a tratar de determinar si un cliente compra o no bicicletas, ¿verdad? Si se incrementa el número de hijos. Entonces, ¿qué pasa con mi variable objetivo de comprar o no bicicletas si se aumentan los hijos? ¿Okay? Para esta opción, los pasos son similares, son equivalentes, ¿verdad? Entonces hay que seleccionar la tabla, seleccionar la opción de análisis de escenarios, en este caso la opción What If. El primer paso adicional es seleccionar cuál va a ser la variable que yo voy a cambiar, ¿verdad? Y el valor de esa variable. Y definir cuál va a ser mi variable objetivo, o sea, sobre la cual yo quiero evaluar cuál va a ser el resultado de hacer ese cambio. Y ejecutar el proceso. Entonces vamos a ir al Excel. Bueno, acá están todos los pasos. Vamos a seguir el mismo ejemplo, que es determinar si un individuo compra o no bicicletas cambiando el número de hijos. ¿Ok? Vamos a ir al Excel. Ok, aquí estamos en el Excel. Entonces vamos a ejecutar esa opción. ¿Ok? Herramientas de tablas, análisis, escenarios, en este caso, what if. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar qué pasa con un cliente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la decisión de comprar o no bicicletas de un cliente? Cambiando el número de hijos. Entonces uno puede, en este caso, esto era una variable discreta, ¿verdad? Yo puedo poner un número específico de hijos en función de los valores que ya tiene esa tabla, ¿verdad? Recuerden que esto funciona sobre los datos que tiene la tabla, de tal manera que está restringido a esos valores. Entonces voy a poner lo que sé yo, si se aumenta el número de hijos a 3, que en este caso es una variable discreta, ¿qué pasa con mi decisión de comprar bicicletas o no? Igual, yo puedo ejecutar esto sobre una única fila o individuo o sobre toda la tabla. El resultado va a ser equivalente a lo que vimos en la otra opción de análisis de escenarios. Sí hay que resaltar esta opción de escoger las variables o columnas para ser analizadas, ¿okay? O ser usadas en el análisis. Recuerden que si bien yo estoy especificando, ¿verdad? Aquí dos columnas, ¿verdad? O dos variables, en este caso la cantidad de hijos y la compra de bicicletas, el método funciona, ¿verdad? Encontrando patrones sobre todos los datos disponibles, esto es, todos los individuos y todas las variables que hay en mi conjunto de datos. Yo puedo restringir entonces ese análisis de tal manera que yo podría escribir alguna variable, digamos, para que no se tome en cuenta en el análisis. En este caso voy a dejarlo todas, voy a bajarla todas y voy a ejecutarlo sobre toda la tabla. Voy a ejecutarlo sobre toda la tabla, ¿vale? Voy a darle correr. Entonces aquí se están procesando todos los patrones y los individuos. Aquí lo que trata más es haciendo todo el recorrido de cada uno de los individuos. En este caso los datos no eran muchos, entonces la detección de patrones no consume mucho tiempo. Ya va por el 95% ya casi. Ok, y entonces acá se agregan de nuevo dos columnas adicionales. Bueno, acá simplemente dice que el análisis está terminado. Vamos a darle cerrar. Y acá está el resultado. ¿Okay? Aquí está el resultado. Entonces acá lo que dice es, bueno, igual un nivel de confianza, digamos, de esa estimación, entre más grande la barra, que en esta columna Q, quiere decir que es más probable que este resultado sea el esperado, ¿verdad? Y esta columna P, lo que dice es si ese cliente compraría o no bicicletas, ¿verdad? Aumentando el número de hijos, en este caso, no aumentando, perdón, sino que ese cliente tuviera específicamente 3 hijos, ¿verdad? Porque yo puse un valor específico, ¿ok? Yo puse un valor específico. Entonces, por supuesto que todos los clientes tuvieran la misma cantidad de hijos, en este caso 3, a partir de todas las demás variables que tenga cada individuo,
cuál sería la decisión de compra de bicicletas o no. Entonces acá están todos los valores para cada uno de los individuos. Ok, la pregunta si se puede presentar acá como porcentaje. Si realmente está en porcentajes. Acá, digamos, si me desplazo, ¿verdad? Si me desplazo por cada celda, ahí está el numerillo. Lo único es que esto tiene un formato condicional. Tiene o sea, con gusto. Entonces, si tiene un formato condicional, entonces aparecen las barras, pero uno lo puede cambiar. Uno puede cambiar esta parte de aquí en los formatos, ¿verdad? En la parte aquí de formatos. Entonces aquí está la regla, ¿verdad? Aquí está la regla para esa columna. Entonces acá uno puede especificar que no muestre solo la barra, sino los porcentajes o viceversa. Entonces ahí están los porcentajes. Ok. Bueno, están como números. Ok. Entonces esa sería la parte de análisis de escenarios. Realmente es muy útil, ¿verdad? Es muy útil. Recuerden que no es tan trivial, ¿verdad? Porque se encuentran los patrones sobre todos los datos y se evalúa cada individuo sujeto a las variables que uno ha escogido. Esa es la parte de análisis de escenarios. Voy a continuar entonces con la presentación. Igual si hay alguna consulta sobre esta parte de escenarios, nada más me interrumpe. Esa parte de escenarios, pues digamos, no es tan sofisticada dependiendo de la variable como crear, digamos, variables aleatorias y demás, pero sí sigue siendo muy útil. Ok, continuamos con la segunda tarea, sobre la tarea de análisis sobre tablas. Y en este caso es la creación de scorecards. Okay. Las herramientas que hemos visto hasta el momento son de bastante utilidad para detectar grupos, identificar, digamos, outliers, en este caso para generar escenarios o pronosticar eventos futuros como la parte de forecast, etc. Pero, digamos, la limitante, si uno quisiera verlo así, es que para poder ejecutar esos métodos se deben tener tanto los datos, ¿verdad? Como el motor de predicción. O sea, uno debe estar, pues, entonces conectado, digamos, a un servidor de análisis services y tener todos los datos, lo cual es, pues, tal vez no siempre es disponible. Una alternativa o una diferencia de esta herramienta es que cuando uno genera los scorecards y obtiene el resultado final, se habilitan herramientas para que uno pueda evaluar nuevos individuos, ¿okay? Para que pueda evaluar nuevos individuos. Entonces, esta, digamos, es la ventaja o una diferencia que tiene esta herramienta. Ahorita la vamos a ver. Vamos a ver aquí como un vistazo muy general de un scorecard. Un scorecard lo que evalúa, digámoslo así, son distintas variables, ¿verdad? Y sus valores, y asigna puntajes a cada uno de sus valores. ¿Cómo asigna esos puntajes? Bueno, esos puntajes son asignados con el objetivo de crear grupos binarios, en este caso, de sí o no, de buenos o malos, de alto o bajo, etc. ¿Okay? Entonces, definida una variable objetivo, en este caso, que los resultados sus valores sean binarios, de sí o no, o falso verdadero, 1, 0, etc. Se trata de segmentar a esa población en esos dos grupos, evaluando todos los valores de esas variables y asignando puntos. ¿Okay? De tal manera que esos puntos lo que implican es que un individuo, pues, está en un grupo o en otro. ¿Okay? Eso, digamos, la generación la definición o la descripción de scorecards a un grosso modo. La herramienta, en este caso denominada Prediction Calculator, que así es como está etiquetada, determina las variables que van a ser útiles para clasificar los individuos en uno de los dos grupos, ¿okay? Algo similar como lo que subimos con la detección de influencias, ¿okay? Y además determinar las variables que son más útiles
asigna los puntajes o los scores a cada uno de los valores de esas variables. Adicionalmente, pues como ahorita lo vamos a ver, la herramienta determina cuál va a ser, ¿verdad? Cuál va a ser el punto de corte, el umbral o el threshold de ese score para maximizar ganancias o pérdidas. En este caso, básicamente eso es el maximizar el número de individuos bien clasificados bajo ciertos criterios de costos. Ahorita lo vamos a ver. En lo que vamos a hacer de ejemplo, vamos a realizar un scorecard para determinar qué tan probable es que un cliente compre o no una bicicleta. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar todos los datos, ¿verdad? Todas las variables. La herramienta va a encontrar cuál va a ser las variables que impactan más, ¿verdad? Que impactan más en la determinación de comprar o no una bicicleta. Y a cada uno de los valores de esas variables asigna puntajes. ¿Ok? Asigna los scores. Una vez definido todos los scores, se va a definir un threshold o límite o umbral para separar los grupos, ¿verdad? A partir de ese umbral están los individuos que sí compran o que no compran bicicletas. Ese umbral se define a partir de maximizar, digamos, el posible beneficio de encontrar los posibles compradores. Esto lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los pasos también son muy simples. En este caso, vamos a seleccionar la tabla de datos y vamos a ejecutar la opción de Prediction Calculator. Hay que escoger todas las variables que se van a ser utilizadas en el análisis. De nuevo, no utilizar, digamos, variables que son identificadores o fechas, esas no aportan. Y muy importante, seleccionar la variable meta. ¿Okay? En este caso, la variable que identifique a los individuos en uno u otro grupo. Y el valor de esa variable objetivo o meta. ¿Okay? Y ejecutar el proceso. ¿Okay? Entonces, aquí están los pasos. Vamos a hacer ese ejemplo, ¿verdad? Para tratar de crear un scorecard con los individuos para ver si compran o no bicicletas. Para tratar de encontrar ese score y ese umbral. ¿Okay? Entonces, vamos a ir al Excel. Vamos a seleccionar esa misma tabla de datos. Entonces, de nuevo, herramientas de tablas, análisis, Prediction Calculator, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es mi variable objetivo? Bueno, yo quiero utilizar o segmentar mis individuos, ¿verdad? En aquellos que compran no bicicletas, ¿verdad? Entonces, la variable esta que dice Purchased Bike, ¿ok? Vamos a tratar de encontrar los que sí compran. Y vamos a seleccionar todas las variables, excepto el ID, ¿verdad? Y bueno, estas últimas que agregamos ejecutando los escenarios, ¿verdad? Esos no son importantes. Y estas dos opciones que están acá son importantes y son parte de lo que les mencionaba, que se generan ciertas herramientas que no necesitan que esté el motor de análisis, ¿verdad? Sino que una vez que uno genera los resultados, uno puede evaluar nuevos individuos. Entonces son estas dos opciones. Esta que dice acá, Operational Calculator, básicamente es una hoja de cálculo en la cual yo puedo meter nuevos individuos y ver si pertenecen a uno u otro grupo. Y esta que dice acá, Printer Ready Calculator, simplemente es una hoja en formato que sea amigable para imprimir, digamos que uno pueda tenerlo impreso y evaluar nuevos clientes manualmente. Entonces voy a tenerlas habilitadas y voy a ejecutar el método. Entonces voy a darle a ejecutar. Como siempre, ahí se están ejecutando los procesos de identificación de patrones, y esto realmente es rápido. Entonces, esta herramienta genera 3 reportes o 3 salidas, digámoslo así, si uno seleccionó las dos que yo les mencioné anteriormente. Voy a empezar con el reporte principal y el reporte default, que lo que dice o determina es el score que está sugiriendo, y así como las variables más importantes y sus respectivos puntajes para cada uno de los grupos. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo, digamos, cada una de estas. Vamos viendo cada una de estas. Esta primera opción que está acá
este gráfico que está aquí a la derecha, lo que muestra es a partir de la distribución de scores de toda mi muestra, que es esta línea que está acá, cuál es el rendimiento máximo que yo obtengo en función de estos costos que están acá, que estoy seleccionando. Entonces, con esos costos, bueno, usualmente cuando uno está tratando de generar un scorecard, pues uno quisiera que los nuevos individuos que uno va a evaluar, o más bien que el método pues detecte, digámoslo así, correctamente a los individuos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo una muestra de individuos que compraron una bicicleta, si yo, digamos, evalúo el scorecard con esa muestra de prueba, yo quisiera que el scorecard clasifique correctamente a todos los individuos. Es decir, que todos aquellos que sí compraron bicicletas, pues que obviamente el scorecard les asigna un alto score en este caso, y para arriba del 595, en este caso, y adicionalmente, perdón, aquellos que no compraron bicicletas que tengan scores inferiores. ¿Ok? ¿Qué pasa si no hay buena identificación de individuos? Puede ser que entonces que yo haya clasificado como si comprado a alguien que no compró y viceversa. Eso puede tener un costo, ¿verdad? Un costo, por ejemplo, de falsos positivos o sí, falsos positivos y el beneficio de encontrar los que sí están bien clasificados serían los verdaderos positivos. Entonces, realmente uno podría considerar eso un problema, digamos, de optimización de costos, en el sentido de que si yo identifico clientes como sí compradores, pero realmente no lo fueron, eso tiene un costo, digamos, que yo vaya a generar una campaña, digamos, o publicitaria, y vaya a invertir dinero, digamos, tratando de alcanzar a esos clientes, eso tendría un costo. Pero también tiene un beneficio en el caso de que efectivamente yo, digamos, dirija esa campaña a clientes que sí van a ser posibles compradores. Entonces uno puede tenerlo, digamos, desde dos perspectivas de costos y beneficios. En este caso aquí tengo un costo de 10, llámese dólares, unidades, etcétera, y también un beneficio de 10. Entonces esta curva que está acá, ¿verdad? Esta curva que está acá, lo que me dice es cuál va a ser el score óptimo, en este caso son 595, para maximizar este profit, ¿ok? Que el profit acá está alrededor de 500, ¿ok? Entonces, ¿por qué se tiene esta curva así, primero ascendente y después descendente? Bueno, lo que pasa es que si uno pone el score, ¿verdad? El umbral muy bajo, ¿verdad? Se van a quedar muchos clientes que sí fueron compradores sin clasificarlos apropiadamente, ¿verdad? Bueno, en este caso, más bien, perdón, si yo pongo el score muy bajo, ¿verdad? Si pongo el score muy bajo, sí, se van a quedar clientes, posibles compradores fuera del score y estaría perdiendo, digamos, profit. Y en el caso también que lo ponga muy alto, ¿verdad? Estaría tal vez asignando clientes como compradores que realmente no lo son, ¿verdad? De tal manera que tengo costos ahí asociados. Entonces, por eso es que tiene esta curva. ¿Sí? Por eso es que hay esta curva. La segunda parte que está acá, lo que identifica son las variables y sus respectivos valores más relevantes para el análisis. En este caso, recuerden que yo seleccioné los que sí compraron bicicletas, ¿ok? O sea, los individuos que tuvieran valor yes en la variable purchase bike. Y esto que está acá, ¿verdad? Esta tabla que está acá, lo que identifica son las variables, ¿verdad? Las variables y sus respectivos valores más relevantes para segmentar la población. ¿Okay? Entonces acá están todas las variables. El estado civil es importante, ¿ok? Los que son solteros, ¿verdad? Algo que ya habíamos visto, creo, la semana anterior, con la parte de identificar las variables que influencian más en otras. Los solteros tienen un valor más alto, quiere decir que son más probables a comprar bicicletas. Entre los femeninos y masculinos, las mujeres, ¿verdad? Aunque no tan relevante como el estado civil. Después el ingreso tiene cierto peso, la cantidad de hijos tiene cierto peso, ¿ok? El nivel educativo tiene cierto peso también. Entonces aquí se definen todas las variables, ¿verdad? Todas las variables, sus respectivos valores y el score, ¿ok? Este que está aquí, esta columna C es el score asociado a cada una de las variables, ¿ok? A las variables que fueron relevantes,
¿Okay? Entonces aquí esta tabla básicamente es lo que me interesa más, ¿verdad? Si yo tuviese un nuevo individuo, yo voy a evaluar esas variables y voy a evaluar los valores de ese individuo en cada una de esas variables y le asigno un score, lo sumo, ¿verdad? Y obtengo el valor final y lo comparo contra este threshold. Y así determino si un individuo es un posible comprador o no. Ok, entonces básicamente eso que acaba de decir son los dos últimos reportes que genera la herramienta. Básicamente son iguales, pero uno es para imprimirlo, que es este. Okay, eso sería nada más como para que uno lo imprima en papel. Están todas las variables, sus respectivos valores, el score. Entonces acá si uno lo tiene impreso en papel, simplemente marca con marca las casillas correspondientes a los cuales el nuevo cliente pertenece. Okay, pone el valor del score asociado y al final lo suma, ¿verdad? Al final lo suma. Si tiene 595 o más, quiere decir que puede ser un posible comprador, de lo contrario no. ¿Okay? Esto es para imprimir esta versión. Y también está la opción como hoja de cálculo, ¿verdad? Esta es una hoja de cálculo independiente. Independiente, por ejemplo, al motor de cálculo, ¿verdad? O sea, porque ya están seleccionadas las variables, sus valores y sus scores, de tal manera que si viene un nuevo individuo, ¿verdad? Lo único que hay que cambiar es esto. Esto que está acá, aquí están todas las variables que importan, ¿verdad? Y acá están los posibles valores que puede tener un individuo, ¿verdad? Entonces, un individuo puede estar casado o soltero según esos datos, ¿verdad? Entonces, acá ustedes los cambian, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea femenino o masculino. El nivel educativo puede tener esos valores. Entonces, usted evalúa al individuo, ¿verdad? En función de sus características. Y al final, estos scores son automáticamente calculados, ¿verdad? Y les da el resultado. Entonces, es una forma, digamos, automática de obtener el score del nuevo individuo. Entonces, estos son los últimos dos reportes que genera la herramienta de generación de scorecards, o en este caso, denominado Prediction Calculator. ¿Okay? Son bastante útiles, ¿verdad? Porque definen los valores para cada una de las variables relevantes, y uno puede especificar, digamos, en función de sus costos y beneficios, valor de costos y beneficios, uno puede definir, digamos, un rango, o puede definir el umbral. Esa es la parte de scorecards. Voy a regresar a la presentación, igual si hay alguna pregunta, nada más. En este caso, Verónica, me interrumpes. Okay, la presentación está todo. La última herramienta que iba a mostrar sobre análisis de tablas es la denominada venta cruzada, ¿ok? O usualmente conocida como Shopping Basket Analysis o Market Basket Analysis. De hecho, así es como está titulado en el Excel. Esta opción también es muy interesante, y lo que permite es identificar relaciones entre elementos de una sola transacción. ¿Okay? Compras de productos, búsquedas en web. La herramienta primero encuentra los elementos que se relacionan y luego da sugerencias sobre relaciones. ¿Okay? ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, cuando uno está, comprando una tienda en línea, ¿verdad? Uno puede comprar, un libro, y a veces los sitios de una vez le recomiendan a uno, digamos, otras posibles compras. Entonces, al final de cuentas, lo que está haciendo es un análisis de este tipo, de reglas de asociación, que es el algoritmo que está utilizando al interno, que trata de identificar patrones, ¿verdad? En este caso de compra de otros clientes anteriores, ¿verdad? Y sugerirles nuevos productos a partir del elemento comprado, en este caso por un nuevo cliente. Nada más una cosita en la herramienta, digamos, tiene la particularidad que los datos tienen que estar ordenados por el número de transacción, y el precio de los elementos, el precio de los elementos debe ser constante. Ahorita lo vamos a ver en el detalle de la hoja de Excel para explicarles qué es esto que acabo de mencionar. Voy a ver los pasos primero y después voy a ir al Excel. Acá los pasos son muy simples, simplemente es muy simple. Necesitamos seleccionar la tabla. En este caso, la hoja de datos es distinta, es la que dice Associate. Ahora les voy a decir por qué. Y hay que ejecutar la opción que dice Shopping Basket Analysis. Uno debe seleccionar cuál es la variable que representa la transacción o que agrupa, digámoslo así, compras. ¿Cuál es la variable que contiene los elementos a relacionar?
y opcionalmente uno puede especificar precios o costos o márgenes. Esta parte realmente es opcional y no, digamos, no impacta en el método como tal. Ahorita lo voy a ver. Bueno, de hecho voy a ir de una vez al Excel para mostrarles y explicarles un poquito más a fondo esto. Entonces voy a ir aquí a esta hoja que dice Associate, ¿ok? Entonces esta hoja es distinta, ¿verdad? Porque lo que trata uno de encontrar en este caso, como les dije, son relaciones entre, en este caso, por ejemplo, compras, ¿ok? Entonces, si uno trata de encontrar relaciones en compras, pues hay que de alguna forma unir esas compras, ¿no? Entonces, eso es lo que me refería con transacción. Entonces, si ven esta hoja, la primera columna dice número de orden, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, estas dos filas, ¿verdad? Tienen el mismo número de orden. Quiere decir que son compras, por ejemplo, asociados al mismo individuo en un cierto periodo de tiempo. O qué sé yo, por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado y compran, qué sé yo, en el mismo momento, digamos, en la misma transacción compran leche, huevos y pan. ¿Okay? Entonces son tres distintas compras, ¿verdad? O tres distintos productos o elementos asociados a una misma compra. Entonces esto es lo mismo acá, es el mismo concepto. Entonces yo tengo acá, digamos, el número de compra, los productos, en este caso tengo una categoría de un producto y tengo un precio asociado a cada elemento. ¿Okay? Como les dije, esta opción de precio realmente no es relevante al método y simplemente va a ser útil para definir posibles beneficios de ventas, etcétera. ¿Okay? Pero realmente lo que interesa, en este caso, lo que interesa es encontrar relaciones entre productos, ¿verdad? O entre elementos en general asociados a una misma, digamos, a una misma transacción. De tal manera que, por ejemplo, si otro cliente, tomando este ejemplo, digamos tan sencillo como esto, ¿verdad? Si otro cliente viniera, ¿verdad? Y comprara este patch kit, ¿verdad? Entonces que la herramienta le sugiriera que comprara esta otra llanta, la llanta LL, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, hay otros clientes, ¿verdad? Que compraron en este mismo patrón. Esa es la idea, digamos, a grosso modo, de lo que busca el método. Entonces voy a ejecutar el método, ¿ok? Entonces voy a ir aquí a análisis, ¿ok? Y voy a usar esta opción que dice Shopping Basket Analysis, ¿ok? Entonces, tres cosas importantes, realmente dos. ¿Cuál es la columna que me define la transacción? O sea, la que me agrupa elementos. En este caso es esta que se llama Order Number. Entonces hay que especificar esa. Después, ¿cuáles van a ser los elementos que yo quiero relacionar? En este caso tengo dos, las categorías y los productos. Realmente la que me interesa más son los productos. Entonces voy a escoger producto. Y de manera opcional voy a especificar que el valor de cada producto está en la columna que dice Product Price. Esto simplemente va a ser para sumarizar, por ejemplo, posibles beneficios de comprar o vender productos juntos y demás, pero realmente no es útil para el método, como decía. Y lo que le decía en la presentación, que los precios tienen que ser constantes, es que nada más tiene la particularidad que, por ejemplo, si viene un producto, qué sé yo, leche, ¿verdad? Entonces el precio para la leche tiene que ser, digamos, constante. Pero bueno, tampoco eso, como les dije, eso no tiene impacto en el método como tal, entonces no es relevante. Lo único relevante que estaba especificado en la presentación es que estos datos tienen que estar ordenados por el número de la transacción, o sea, por esa columna que me agrupa los elementos. Esta es la única restricción. Voy a ejecutar. Entonces, de nuevo, se procesan algunos patrones. Ok, bueno, ya terminó. Entonces, eso tiene dos salidas. Ok. Y como lo decía en la presentación, primero la herramienta tiene, digamos, como dos funcionalidades. Uno, primero, identificar los elementos que se relacionan. ¿Ok? Y lo otro es, inclusive, generar recomendaciones de elementos, qué sé yo, a vender juntos o a ubicar juntos en un aquel, etcétera, porque podrían representar oportunidades de venta o disminución de costos, etcétera. ¿Ok? Entonces, el primer resultado es este. ¿Ok? ¿Qué dice esto? Bueno, esto simplemente lo que dice es como una descripción de mis datos. ¿Okay? Acá lo que hace es listar, ¿verdad? Listar todos los elementos, en este caso separados por coma, todos los elementos que fueron vendidos juntos. ¿Ok? Que fueron vendidos juntos en distintas transacciones. Acá estas otras variables son simplemente descriptivas de cuántos elementos hay. En este caso hay dos, ¿verdad? Separados por coma. Cuántas ventas
hubo de esos elementos juntos, en este caso 438, cuánto fue el valor promedio de cada venta, pues en este caso se está utilizando el precio, pero eso es opcional, y cuánto es el valor total de esta combinación de artículos. Entonces, en este caso, esta tabla está ordenada por valor, por este valor, entonces acá ordena los productos de mayor valor, ¿verdad? Ustedes pueden ordenarlo por los productos de mayor venta o mayor valor promedio, etc. En este caso está ordenado por venta total de estos productos, ¿ok? Entonces, este simplemente es un análisis descriptivo de mis datos, no deja de ser útil. Y el siguiente reporte, este sí es muy interesante, ¿verdad? Y lo que dice es, ¿verdad? Lo que dice son posibles recomendaciones para, qué sé yo, para que se vendan juntos, para ubicarlos juntos, etcétera, cual sea que sea, digamos, la interpretación. Acá lo que dice son varias combinaciones. Entonces, por ejemplo, si compraron, un individuo, por ejemplo, compró este artículo, le recomienda adicionalmente que compre este otro. ¿Ok? Y acá indica algunos digamos, indicadores de ventas de los ítems, ventas juntas, etc. ¿Ok? Y así como los posibles valores de venta. Entonces, esto sería el típico resultado que uno encontraría en uno de estos sitios de compra por internet, donde uno compra un artículo y automáticamente el mismo sitio le recomienda a otros. ¿En función de qué? Pues en función de patrones de compra de otros clientes, ¿verdad? Entonces, esta herramienta me parece que es muy útil. Por debajo lo que estamos utilizando son reglas de asociación, ¿verdad? Acá obviamente uno no interactúa mucho con el algoritmo como tal, es bastante transparente, pero a fin de cuentas pues genera resultados que interesan, ¿verdad? Que son generar recomendaciones, en este caso de relacionar productos, ¿ok? Esa es la parte de venta cruzada o Shopping Basket Analysis que quería mostrarles en la presentación. Esos serían, voy a regresar aquí la presentación, esas serían las últimas tres herramientas de tablas que estaban pendientes y quería mostrarles. Con eso acabaríamos la parte de análisis de tablas que quería mostrarles y que era como, primero un poco un acercamiento a las herramientas como tal que vamos a estar utilizando, análisis services y sus métodos, y en este caso interactuando de manera muy fácil desde Excel, ¿verdad? Que es bastante sencillo. Si alguien igual, bueno, en este caso Verónica, si tiene alguna pregunta, nada más de nuevo me interrumpe. Esa es la primera parte de la clase, voy a continuar con la segunda. Ya en esta segunda parte de la clase, la idea es introducir algunos conceptos necesarios y útiles para la creación de modelos de minería de datos en análisis services. Que al fin y al cabo pues es lo que más interesa en el curso y es un poco acercarlos a ustedes a la herramienta y ver cómo aplicar y ejecutar algunos modelos de minería de datos directamente de análisis services. Pero para ello es importante que conozcan primero los conceptos, en qué se fundamenta un poco esto, análisis services, sus algoritmos y métodos, antes de entrar ya al uso de la herramienta. Entonces lo vamos a ver un poco, digamos, más desde bajo nivel, viéndolo un poquito desde código, viendo desde el lenguaje para minería de datos, que es DMX, y por lo tanto vamos a concentrarnos en esa parte. Los objetivos, en este caso, como mencioné un poco, son conocer los conceptos relacionados a DMX como lenguaje para crear modelos de minería de datos en análisis services. Entender la conformación de los modelos, esto es definición, cómo se entrenan, cómo se navegan los modelos por medio de DMX. ¿Okay? Hoy vamos a ver, digamos, un modelo utilizando un algoritmo de minería de datos, ¿verdad? Para que entiendan los conceptos. Vamos a ver el de clustering y vamos a verlo, como dije, básicamente utilizando el lenguaje directamente y no una herramienta un poco más visual. Eso que está en pantalla es un resultado ya visual de uno de los métodos de minería en análisis services. Entonces, primero, ¿qué es DMX? Bueno, DMX o Data Mining Extensions es un lenguaje que permite trabajar con modelos de minería de datos en análisis services. Bueno, entonces, obviamente fue creado por Microsoft. Entonces, con el lenguaje, uno puede crear estructuras de minería de datos, nuevos modelos de minería de datos, todo esto lo vamos a ver en detalle.
y entrenar los modelos y obviamente consultarlos. Y una parte muy importante, generar predicciones a partir de estos modelos, ¿verdad? Porque usualmente pues uno quiere hacer eso, ¿verdad? Generar predicciones. Usualmente eso es lo que uno quiere hacer con métodos de minería de datos, por lo general, para evaluar nuevos individuos o nuevas oportunidades. ¿Okay? Entonces, uno podría, digamos, y ahorita lo vamos a ver en los scripts, uno podría segmentar DMX desde 3 puntos de vista. Uno en la parte de lo que es meramente definición de estructuras de modelos de minería de datos, la parte de administración de los modelos, que es un poquito de cómo entrenarlos y generar un poco predicciones a partir de los modelos, y también la parte de consultas como tal, que ya es obtener los resultados finales de la predicción. Entonces, antes de ver y entrar en detalle en la parte de creación de modelos y generar predicciones, vamos a ver algunos conceptos. El primero de ellos es que es un atributo. ¿Okay? Entonces, un atributo es un elemento individual de información. O sea, básicamente es lo que usualmente se conoce como el concepto, digamos, de variable o de columna, ¿okay? En una tabla de datos. Entonces, un atributo puede ser, por ejemplo, la edad, el estado civil, el ingreso, género. Eso es lo que vamos a llamar atributos, ¿okay? Luego está el estado, que básicamente está muy asociado al atributo, y básicamente el estado son los posibles valores asociados a un atributo. Pero entonces, ¿qué digo? Para estado civil vamos a encontrar solteros, casados, divorciados, etc. Entonces, estos son los estados, ¿okay? Son los valores posibles de un atributo, es decir, los valores posibles de una variable o una columna. Después tenemos el concepto de caso, que es muy importante. El caso, básicamente, es lo que describe el problema a analizar, es el individuo, el sujeto de estudio a analizar, ¿ok? Entonces, cuando uno está modelando un problema en minería de datos, pues uno obviamente está evaluando ciertos objetos de estudio, ciertos individuos, que pueden ser clientes, ¿verdad? Pueden ser que esté evaluando oficinas, puede estar evaluando productos, etcétera. Entonces, ese va a ser el caso, ¿ok? El caso sería el objeto de estudio. Ya un poquito más técnico, desde el punto de vista de DMX, vamos a tener las cosas, lo que se llaman llaves, ¿verdad? Y una llave simplemente es un elemento que identifica un caso. Entonces uno podría definirlo como un atributo, ¿verdad? Que me permite identificar casos. ¿Okay? Lo que comúnmente se llama un primary key en una tabla de base de datos, por ejemplo. Y también uno podría segmentar los atributos, desde el punto de vista de input o outputs. Donde input sería elementos que yo voy a obtener para aprender, y output serían los elementos que yo quiero, digamos, predecir, ¿verdad? Los atributos que usualmente van a ser para predecir. Que en algunos casos funcionan de input y output, ¿ok? Esos serían los conceptos más relevantes. Entonces, este es un ejemplo utilizando la misma tabla que hemos estado utilizando. Entonces, recuerden que mi tabla de datos eran individuos, ¿verdad? Que compraban o bicicletas o no. De tal manera que mi caso es un individuo, ¿verdad? Es cada fila, ¿ok? Entonces, un caso es una fila, o sea, es un individuo que tiene varios atributos. Cada columna es un atributo. Por ejemplo, yo puedo tener un atributo que sea la llave, en este caso es el ID, ¿verdad? Este ID sería una llave, es un atributo. Realmente no va a servirme mucho de input ni output, pero es fundamental para poder identificar el caso. Y después va a tener un montón de atributos input, ¿verdad? Como el número educativo, la cantidad de hijos, el ingreso, género y demás. Y uno que es posiblemente mi output, ¿verdad? Que sería si compró o no bicicletas, ¿verdad? Que es como mi variable indicatriz para segmentar en mis casos, en este caso mis individuos. Ahora, ¿qué serían los estados? Pues los estados serían cada uno de los valores posibles de cada uno de los atributos. ¿Qué sé yo? Para ocupación, yo puedo tener, por ejemplo, manual o administrativa, etc. Esos serían los estados posibles para esa variable, en este caso para ese atributo. ¿Okay? Esta parte es importante entenderla, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando a lo largo del curso de estados, atributos o casos. ¿Okay? Bueno, esos eran un poquito los conceptos que quería mostrarles antes de entrar ya al detalle de los modelos y las estructuras de minería de datos.
Para crear el modelo de minería de datos, primero tenemos que crear una estructura de minería de datos. Esto lo vamos a ver ya desde el punto de vista del código. Una estructura de minería de datos lo que define son todos los atributos disponibles y sus estados para poder ser utilizados, para poder ser utilizados en los modelos de minería de datos. ¿Okay? Y por ende, si usted define los atributos, ¿verdad? Y los estados, básicamente uno está definiendo los casos. También las estructuras usualmente tienen información relacionada con las fuentes de datos y cómo se actualizan esas estructuras a partir de las fuentes de datos. Entonces uno puede definir una estructura de minería de datos como un listado de columnas y sus tipos de datos e información de cómo deben ser procesadas cada una de esos atributos. Esto es como una variable continua discreta. Ya, si vamos a entrar al detalle de un modelo de datos, pero un modelo de minería de datos, mientras que la estructura uno lo puede ver como un contenedor, un descriptor de los datos disponibles a ser utilizados, el modelo, digamos, es el objeto, es el proceso que transforma las filas, ¿verdad?, detalladas en la estructura de minería de datos en casos y realiza todo el proceso de aprendizaje ya utilizando algún algoritmo específico de minería de datos. ¿Okay? Entonces ya el modelo de minería de datos tiene asociado un algoritmo para generar el proceso de minería. Uno puede, ya cuando está sacando el modelo, uno puede utilizar únicamente un subconjunto, por ejemplo, de los atributos. No es necesario utilizar todos los atributos disponibles en la estructura. Uno podría escoger simplemente algunos de ellos para el modelo como tal. Y también uno puede ya especificar ciertos parámetros en el modelo, puesto que uno está asociando ya un algoritmo de minería de datos al modelo de minería de datos. ¿Okay? Entonces ya aquí uno sí puede, digamos, hacer un poquito más de juego con los parámetros de cada algoritmo para pues tratar de obtener mejores resultados, ¿no? Una vez que ya el modelo es procesado, esto es que se procesan todos los datos y se obtienen los patrones de esos datos, el modelo puede ser utilizado para generar predicciones, ¿verdad? Para generar predicciones de atributos tipo output. Adicionalmente, pues cuando uno ya procesa el modelo, se obtienen algunos indicadores estadísticos, ¿verdad? De qué tan buenas son las posibles predicciones y demás. Vamos a ver entonces en el detalle, desde el punto de vista de código, qué es una estructura de minería de datos y qué es un modelo, para que vean, para que ya se dicen un poquito más los conceptos. Entonces, esto que está ahí en pantalla es el código que permite crear una estructura de minería de datos. Esa es la sintaxis. ¿Okay? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. La tarea número 2 tienen que hacer un poquito de esto. Las últimas dos clases, esto simplemente es para introducir los conceptos. Las últimas dos clases va a ser más visual, la creación de estructuras de minería de datos y modelos, pero es importante que conozcan un poquito el trasfondo de esto, ¿no? Entonces, esa es la sintaxis, ¿verdad? Esto primero que está acá, este create mining structure, es la sintaxis, ¿verdad? Esto define una estructura de minería de datos, y acá uno especifica esto que están paréntesis cuadrados, ¿verdad? Uno especifica el nombre de esa estructura de minería de datos. Entonces, eso es abierto a que ustedes puedan escribirlo. Como les dije, la estructura de minería de datos lo que hace es definir un caso. Esto es, define todos los atributos disponibles. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los atributos? Acá está un ID del cliente, el nombre, género, edad, y acá están datos de un automóvil, ¿okay? La marca y el modelo. Y, ¿qué es esta parte de acá? Bueno, esta parte es importante. Esto simplemente es el nombre, ¿verdad? Es el nombre del atributo, o sea, son las columnas. Esto que está acá sería el tipo de dato. Esta parte es importante, ¿okay? Porque la estructura define si la variable como tal, en este caso el atributo, es un número, es un texto, ¿okay? Entonces esta parte es importante. Y lo último, la última digamos, la última sección de cada uno de los atributos es el contenido de la variable. Esta parte es muy importante. Y lo que dice es, ¿qué es ese atributo? ¿Verdad? Ese atributo, por ejemplo, es una llave o es un atributo tipo discreto o continuo. Esta parte es muy importante porque algunos algoritmos de minería de datos únicamente trabajan sobre tipos discretos o continuos. ¿Ok? Entonces, de tal manera que si un dato es continuo,
uno tendría, por ejemplo, para algunos modelos habría que discretizarlo. Entonces esta parte es muy relevante. Entonces todos estos atributos, ¿verdad?, que están acá, entre paréntesis redondos, definen lo que es el caso. ¿Okay? Y así se crea una estructura de minería de datos. ¿Okay? La parte de los datos es importante. ¿Okay? La parte de los datos es importante. Como les dije, uno puede tener datos continuos, ¿okay?, enteros o de punto flotante. Uno puede tener textos, puede tener fechas, puede tener valores de verdad, booleanos, sí o no, y puede inclusive tener otras tablas. O sea, uno puede tener una tabla como una subestructura dentro de una estructura, pero no voy a detallar mucho en eso. ¿Okay? La parte de contenido de los datos, el tipo de contenido de datos, es muy importante también. Está lo que es una llave, la que ya mencionamos, si es discreto, si es continuo, si es un atributo que se va a discretizar, esta parte es importante, inclusive automáticamente, si una variable es continua y ustedes los ponen como esta opción para discretizarlo, el mismo método crea, digamos, grupos y discretiza esa variable. ¿Okay? Y de estos dos últimos son importantes para ciertos algoritmos. Este que dice keyTime es únicamente utilizado para series de tiempo, y el que dice keySequence es para el método de secuencias de Microsoft. ¿Okay? Pero son llaves. Esos serían los tipos de datos que pueden utilizarlo. Acá estaba un poquito lo que decía de ese tipo de atributo que es para discretizar una variable. Lo que hace es, de forma automática, si una variable es continua, crea 5 buckets o 5 rangos de igual tamaño para hacer la variable discreta. ¿Okay? Uno puede, cuando uno especifica esa opción, uno puede especificar algunos parámetros adicionales, por ejemplo, que si los rangos tienen la misma cantidad de valores, ¿okay?, que sea un algoritmo de clustering el que determine la cantidad de grupos, o sea, que no sea automático, o generar la opción que dice automático. ¿Okay? Que básicamente lo que hace es crear grupos de igual tamaño, y si no puede crearlos, genera un método de clustering para encontrar los grupos idóneos. ¿Okay? Pero tampoco voy a entrar mucho en detalle de eso. ¿Okay? Continuemos. Acá están algunos ejemplos de cómo utilizar esa opción. ¿Okay? Para crear rangos. En este caso vamos a crear rangos, 3 rangos de igual longitud. ¿Okay? Esta parte de tablas anidadas no voy a mencionarlo mucho. Como les dije, básicamente es que uno dentro de una estructura puede tener otras subestructuras, o sea, como casos dentro de casos, pero no voy a detallarlo mucho. De hecho, no lo vamos a mostrar. Nada más quería mencionarles que eso se puede hacer, ¿verdad?, para tener estructuras y casos más complejos, pero no lo voy a detallar. Esta parte de tablas anidadas no lo voy a detallar mucho. Aquí, como les dije, uno puede tener una tabla, y como ven, es como una estructura dentro de otra estructura. ¿Okay? Pero no lo voy a detallar mucho. Ok. Una parte importante de un proceso de minería de datos es que, pues, usualmente uno tiene que tener, digamos, un segmento de datos, un conjunto de datos para aprendizaje y otro para test, ¿verdad?, para entrenamiento y test. Entonces eso obviamente es posible con análisis services. Van a ver ahora que es muy sencillo definir, digamos, porcentajes o segmentos de un conjunto de datos para test y otro para aprendizaje. Usualmente los casos, ¿verdad?, esa segmentación de la muestra de datos y para entrenamiento y test, usualmente es aleatoria, pero uno podría jugar un poquito para especificar ciertas semillas en los datos, ciertas semillas de datos, perdón, ciertas semillas para la generación de los números aleatorios. Acá, en este ejemplo que está en pantalla, se muestra cómo se especifica la opción para generar, para segmentar los datos, ¿verdad? Segmentar los datos para crear archivos digamos, de test y de entrenamiento. Entonces, uno puede especificar este parámetro tanto como porcentaje o como número de casos. Entonces, digamos, si uno tiene cierta cantidad de casos, uno podría decir que, bueno, que deje tantos filas, ¿verdad?, en este caso, para entrenar, o uno puede especificar un porcentaje. Entonces, eso se puede hacer también cuando uno crea la estructura de minería de datos. Y la sintaxis es esta. Esta es la sintaxis necesaria. ¿Ok?
Entonces voy a continuar. Ok. Bueno, ya creamos la estructura de minería de datos y lo que sigue es generar el modelo de minería de datos. Realmente esto es muy sencillo, porque cuando lo que hace uno para crear un modelo de minería de datos es simplemente modificar o alterar una estructura de minería de datos para agregarle un algoritmo. Entonces acá, de hecho, aquí está en este ejemplo, ¿verdad? Que está acá, que dice alter mining structure, add mining model. Entonces acá lo que estamos diciendo es que a esta estructura de minería de datos que se llamaba People One, se le agrega un modelo de minería de datos utilizando el algoritmo de clustering de Microsoft. Entonces esta es la sintaxis, realmente es muy sencillo. Entonces a una estructura que yo ya tengo, le asigno un modelo. ¿Okay? La ventaja es que uno a una misma estructura le puede asignar tantos modelos como uno quiera. ¿Okay? Entonces, y cada modelo, eso sí, está asociado a un algoritmo. ¿Okay? Un modelo de minería de datos está asociado a un algoritmo. Voy a mostrarles. Bueno, este ejemplo era muy simple, ¿verdad? Este ejemplo es muy simple, pero usualmente cuando uno genera un modelo, uno tiene que definir cuáles son los inputs y los outputs, perdón, los atributos que van a ser input y los atributos que van a ser output en ese modelo. Simplemente esto es muy sencillo. Hay una opción cuando uno define cada atributo. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. De hecho, digamos, veámoslo de una vez. ¿Okay? Entonces acá está ya un ejemplo un poquito más elaborado para agregar un modelo de minería de datos. En este caso es utilizando el algoritmo de árbol de decisión, y voy a utilizar de la estructura de minería de datos, voy a utilizar únicamente estos 4 atributos. Uno es la llave, y otros son el género, y la edad y el modelo de un automóvil, y voy a utilizar todos como input, excepto el género, que va a ser output. Y bueno, y de hecho va a ser output e input. ¿Okay? Si fuera únicamente output, tiene que decir acá predict only, como está acá. Predict only. ¿Ok? Entonces, así es la forma en que uno crea un modelo de minería de datos. ¿Ok? Aquí estamos haciendo todos los atributos que vamos a utilizar en el modelo. Esto define el caso a analizar. Y cuáles atributos van a ser input o output. Si no pongo nada, es input. ¿Ok? Y si uno pone acá predict only, va a ser output. Predict indica que va a ser un output. ¿Ok? Como les mencioné, es importante recordar que no todos los algoritmos trabajan con todos los tipos de datos, ¿verdad? Algunos no pueden utilizar datos continuos como valles o redes de asociación, de tal manera que hay unos algoritmos que hay que utilizar todos únicamente discretos, ¿ok? O discretizar los algoritmos. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada uno de los algoritmos. Ok. Cuando uno está creando un modelo de datos, uno también puede segmentar no únicamente o fijar la cantidad de atributos a utilizar, sino también la cantidad de casos a utilizar. En este caso acá hay un ejemplo, ¿verdad? En este caso estoy filtrando toda la estructura de minería de datos y seleccionando únicamente aquellos casos o individuos, en este caso, ¿verdad? Con donde la edad sea mayor a 30. Entonces así es como usted filtra las filas, digámoslo así, de la estructura de minería de datos, y les dije cuál van a ser la cantidad de datos que voy a utilizar para el modelo. También se puede utilizar más complejo, utilizando inclusive sintaxis, digamos, más de SQL, pero no lo voy a detallar mucho. ¿Okay? Ahora, una vez que usted define la estructura de minería y el modelo de minería, ¿cómo hace para asociar datos a esa estructura de minería de datos? Bueno, uno puede hacer de varias formas. Una es insertando datos a la estructura de minería de datos directamente desde una tabla de SQL Server, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, de hecho, este es un ejemplo. Acá lo que está, y esto lo vamos a ver en código, que lo que hace es poblar, ¿verdad?, una estructura de minería de datos, en este caso que se llama People One, con datos de una tabla llamada People. Ahorita lo vamos a ver ya en un ejemplo para que quede más claro. Esta es la parte para navegar un poquito la estructura de minería de datos. Eso lo vamos a ver ahorita. Esta parte sí es importante. Ok, cuando uno está creando el modelo, dos cosas. Pongan siempre esta opción que dice acá, with deal true. Eso es para poder navegar el modelo, o sea, los resultados del modelo más cómodamente. Y la otra opción
La otra parte que es importante es para entrenar el modelo. Una vez que uno ha poblado la estructura de minería de datos, hay que pues poner a correr el modelo, ¿verdad? Para entrenarlo. La forma es muy sencilla, simplemente con esta sintaxis, insert into y el nombre del modelo, se entrena el modelo. ¿Okay? Recuerden que ya el modelo está asociado a una estructura de minería de datos, ¿verdad? Uno define cuáles son los atributos de input y output, de esta manera que ya todo está definido, únicamente lo que hay que hacer es correr el modelo. ¿Okay? Para navegar el modelo, uno utiliza básicamente sintaxis muy similar a SQL o T-SQL para ver los resultados del modelo. Ahorita lo vamos a ver directamente con un ejemplo. También se pueden hacer una navegación más visual del modelo. Ahorita lo vamos a ver. Veamos este caso. Veamos este caso y vamos a verlo directamente desde código. Vamos a tener, vamos a utilizar este caso de estudio de un archivo de estudiantes. Para los que han llevado los anteriores cursos, este archivo de estudiantes se vio en el curso de métodos descriptivos, específicamente para ejemplificar algunos métodos de clustering. Creo que se vio en Camins y se vio con clasificación jerárquica, que son 10 individuos que fueron evaluados en 5 materias, matemáticas, ciencias, español, historia y educación física, y que es muy, digamos, es muy bonito es muy didáctico para la parte de clustering, y lo vamos a utilizar en este caso. ¿Okay? Entonces voy a utilizar este archivo para ejemplificar cómo se crea una estructura de minería de datos y un modelo de minería de datos en Analysis Services utilizando DMX, para que unan todos ya los conceptos que hemos venido viendo en la clase de hoy. Entonces, ¿qué es el primer paso? Bueno, voy a ir directamente al Management Studio, que es donde vamos a estar utilizando, para hacer esto, para que vean todos los pasos. ¿Okay? Entonces, voy a abandonar la presentación y voy a hacer todos estos pasos para que ustedes los vean. Y con eso cerramos el día de hoy. Entonces voy a ir al Management Studio. Ok, bueno, varias cosas. Aquí está mi Management Studio. Ok, aquí está mi base de datos, perdón, mi motor de base de datos relacional. Ok, en esta caso tengo una base de datos que se llama Promidad y aquí tengo varias tablas. Una de ellas es la tabla de estudiantes, como lo insertamos, como lo hicimos la vez anterior, ¿verdad? La clase anterior al inicio para insertar unos datos. Acá está mi tabla de estudiantes, que es básicamente la misma tablita que ustedes vieron ahí en la presentación, ¿verdad? Se puede ejecutarlo. Aquí están los 10 estudiantes evaluados en las distintas 5 materias. ¿Okay? Y también tengo, por otra parte, mi servidor de Analysis Services. ¿Okay? Entonces acá es donde ustedes han estado interactuando directamente desde Excel, ¿verdad? Con las opciones de herramientas de tablas. ¿Okay? Aquí es donde ustedes lo están utilizando. Ok, entonces, ya tengo datos disponibles de estudiantes en un motor relacional, como es el SQL Server, y voy a crear voy a hacer un proceso de minería de datos, de clustering sobre esos estudiantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Varias cosas. Lo primero que hacer es voy a crear una base de datos en mi Analysis Services, ¿okay? Una base de datos multidimensional, ¿okay? Voy a crear una base de datos que se llama clase 2. Obviamente puede ser algo más descriptivo. Voy a poner que esta base de datos va a estar, digamos, bajo el servicio de cuenta de Analysis Services. En todo caso, utilicen esta opción que dice Use the Service Account. No voy a detallar mucho en la parte de seguridad. Utilicen nada más esa parte de la cuenta del servicio. Voy a darle OK. Ya, ya ahí está listo. ¿Okay? Entonces ya creé una base de datos multidimensional, que es donde yo voy a poder crear mis modelos de minería de datos y obviamente mis estructuras de minería de datos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es crear mi estructura de minería de datos. Entonces aquí yo tengo un script, que obviamente todos los scripts están en nuestra aula virtual, que contiene la sintaxis para crear una estructura de minería de datos. ¿Okay? Entonces recuerden que esta es la sintaxis, ¿verdad? Create mining structure, un nombre y todos los atributos. Vean que aquí todos los atributos son numéricos, excepto el ID del estudiante, ¿verdad? Que es un texto, ¿verdad? Y esa es la llave, ¿verdad? Que tiene el nombre del estudiante. Y todos los demás son valores, en este caso,
continuos y de punto flotante, ¿verdad? Que vean que tienen punto flotante y todos son números, ¿verdad? Entonces son continuos. Entonces voy a darle, ok, entonces voy a seleccionar mi base de datos recién creada, clase 2, ok, voy a darle ejecutar y ya, listo, ahí está creada. Si ustedes expanden la parte de estructuras de minería de datos, ya van a ver estudiantes, pero no van a ver modelos relacionados. Simplemente es un cascarón, ¿verdad? Recuerden que la estructura es un contenedor. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es asociar un modelo y por ende un algoritmo de minería de datos a esa estructura. Entonces voy a alterar la estructura de minería de datos, que está la sintaxis, para agregar un modelo de minería de datos, en este caso se llama estudiantes de agrupación, utilizando el algoritmo de clustering. ¿Ok? Recuerden que esta opción with deal true es para poder navegar este algoritmo. Y voy a utilizar todos los atributos como input. Todos como input. Puede hacer un clustering. Recuerden que en clustering no hay predicción, ¿verdad? Simplemente es una segmentación. Entonces voy a ejecutar esto. Perdón, seleccionen la base de datos, ¿verdad? Clase 2, en este caso. Ejecutar, listo. Entonces ya se creó el modelo, que voy a hacer esto, y ya se había creado la estructura de minería de datos. ¿Ok? Entonces, si aquí se refrescan la parte de modelos, van a ver que ya hay un modelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, si recuerdan, era pues poblar la estructura de minería de datos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se añaden datos a esa estructura de minería de datos? Bueno, esta es una forma. Y esta es la sintaxis. Voy a insertar en mi estructura de minería de datos estudiantes para todos estos atributos, ¿verdad? O sea, voy a insertar todos los atributos y los datos los voy a extraer desde acá. ¿Ok? Ahora, esta sintaxis, tampoco voy a detallar mucho, es para conectarse a una fuente de datos externa. ¿Ok? En este caso se llama así mi data source y seleccionar estos datos. Esto es SQL. ¿Okay? Esto es porque estoy seleccionando los datos desde mi tabla de SQL Server. ¿Okay? Si ven acá en la sintaxis, ven que es la misma, ¿verdad? Seleccionar a todos los estudiantes y todas sus materias de la tabla estudiantes que estaban en la base de datos Promidata. ¿Okay? Entonces, si ven, esto es la misma sintaxis. ¿Ven? Seleccionar a todos los estudiantes y sus notas, ¿verdad? De la base de datos Promidata, tabla estudiantes. Ahora, ¿qué es este mi data source? Bueno, resulta que acá, ¿verdad? En este caso estamos en el servidor de análisis services. Obviamente, este servidor es ajeno, es externo a este otro, ¿verdad? Y también aquí hay que hacer como una conexión. ¿Cómo se hace esa conexión? Bueno, acá donde dice data sources, esta es una opción de hacerlo, uno crea esta conexión. Entonces voy a crear primero esa conexión entre el análisis services y el motor relacional de bases de datos. Acá yo les puse un script para crear eso. ¿Ok? Realmente no hay una forma sencilla y visual de hacerlo. Esta es una de ellas. Por medio de un script donde ustedes van acá a especificar varias cosas. Uno, ¿cuál es la base de datos sobre la cual están trabajando? En este caso, clase 2. ¿Okay? Entonces vamos a crear un data source sobre clase 2. Esta parte es importante. Voy a poner aquí clase 2. ¿Okay? Y lo que sigue es la conexión a la fuente externa. ¿Ok? Entonces esto lo que está utilizando es un string de conexión. Pueden utilizar este script, ¿verdad? Pueden utilizar ese script. Lo único que tienen que hacer son varias cosas. Uno, cambiar el servidor de ustedes, el nombre de sus máquinas. ¿Ok? En este caso, el mío se llama, así nada más, Fabio PC. Ese es el nombre del servidor de SQL Server. ¿Ok? Y la base de datos que voy a utilizar se llama Promidata. ¿Ok? Promidata, aquí está. Entonces, en este caso, voy a dejarlo así, Promidata. Esto lo que define es un script de conexión para conectarse al SQL Server. Y esto que está acá donde dice mi data source es el nombre que yo quiero asignar a esta fuente de datos. Entonces voy a poner acá simplemente Promidata data source. Okay, voy a ejecutar a esto, lo selecciono en la F5. Ok, entonces si expanden o refrescan acá, perdón, la parte de data sources, ya tiene que aparecer Promidata DS. Ok, entonces ya hicimos la conexión, ya hicimos ese link. Esa parte es importante, ese script va a estar ahí en la aula virtual. Ok, ahora, hay un paso adicional que tienen que hacer para poder que esa conexión, que ese link exista entre ambos.
Voy a hacer un pasito aquí nada más para enseñarles esto. Okay. Y lo que hay que hacer es, ya se nos unió Eric, bienvenido Eric, lo que hay que hacer es asignar los permisos para que el análisis service en este caso pueda tener acceso al motor relacional. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Bueno, acá lo que tienen que hacer es crear un login en la parte de seguridad del análisis, del motor relacional, que dé permisos al análisis services de poder extraer datos del motor relacional. Ok, ahora, ¿qué es eso? Bueno, resulta que el análisis services, el motor de análisis services, el servicio de análisis services se ejecuta sobre una cuenta específica de Windows. Okay, entonces vamos a darle permisos a esa cuenta de Windows para que tenga acceso al SQL Server. Okay. Entonces, si ustedes abren esta aplicación que se llama el SQL Server Configuration Manager, que está en la carpeta del SQL Server, van a ver el nombre del usuario, ¿verdad?, sobre el cual se ejecuta el servidor de análisis services. Entonces acá lo tengo seleccionado. Ven que acá dice SQL Server Analysis Services y este es el usuario que se ejecuta, perdón, este es el usuario que, bajo el cual se ejecuta el servicio de análisis services. ¿Okay? Acá donde dice Logon As, esa es la cuenta de Windows que sirve para ejecutar el servicio. Entonces yo voy a copiar este nombre, todo ese nombre que está aquí, voy a copiar todo esto y me lo voy a llevar al Management Studio. Y aquí en la parte de login, de seguridad, ¿okay?, voy a darle New Login y voy a especificar ese nombre. ¿Okay? Voy a especificar ese nombre. Bueno, ya se nos unió Rubén también. Bienvenido, Rubén. Voy a especificar este nombre, que básicamente es el nombre del servicio, perdón, el nombre del usuario sobre el cual se ejecuta el servicio de análisis services. Y una parte muy importante es que voy a darle permisos a ese usuario para que lea datos de Promidad, de la base de datos de Promidad. Entonces, acá donde dice User Mapping, en la parte de mapeos de recursos, voy a seleccionar Promidad y le voy a dar accesos de lectura. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que ese usuario, ¿verdad?, el NT Service, etcétera, ahorita vamos a ver el nombre, va a tener permisos de lectura sobre Promidad. ¿Vale? ¿Ok? Perdón, yo creo que ya estaba definido aquí, vamos a ver. Ok, ya aquí está. Okay. Entonces, este usuario ya tiene permisos de lectura sobre Promidad. Entonces, este es el usuario sobre el cual se ejecuta el análisis services. De nuevo, si ustedes tienen dudas de cómo se llama ese usuario, pueden utilizar el Configuration Utility, el Configuration Manager, para saber el nombre de su usuario en sus máquinas. ¿Ok? Okay, esto es una forma de hacerlo, ¿verdad? Acá estoy usando este usuario porque es sobre el cual se están ejecutando las bases de datos de análisis services. Ya en un ambiente de producción, pues acá es un poco acá de permisos y otro tipo de usuarios, pero no voy a detallar en eso. Acá simplemente vamos a hacerlo, digamos, en el caso más simple y default, que es utilizando la cuenta sobre la cual se ejecuta el análisis services para utilizar y hacer los links entre el análisis services y el motor relacional. Entonces ya una vez que yo definí esto, ¿verdad?, este link, ya puedo extraer datos desde el motor relacional hacia mi análisis services. Entonces yo ejecuto esto, recapitulando, es para poblar mi estructura de minería de datos, ya puedo traer datos del motor relacional hacia mi análisis services y por ende poblar mi estructura de minería de datos. Voy a ejecutar a esto. Okay, recuerden que la base de datos de análisis services que hicimos fue clase 2. Voy a ejecutar. Ok. Pero recuerden que acá en el script, el data source, yo le puse otro nombre, ¿verdad? Entonces aquí tengo que cambiar el nombre. Yo le había puesto Promidad DS, ¿verdad? Ese es el nombre del data source, o sea, del link que yo creé para extraer datos desde el motor relacional. Voy a ejecutar a esto. Listo, completo. Quiere decir que ya la estructura de minería de datos fue poblada con datos. ¿Okay? Entonces ya los datos de estudiantes del motor relacional viajaron al análisis services, específicamente a esta base de datos clase 2, específicamente la estructura de minería de datos. ¿Okay? Entonces ya tengo mi estructura de minería de datos creada, ya tengo mi modelo de minería de datos creado, utilizando un algoritmo de clustering, y ya poblé mi estructura. Ok, ¿qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue simplemente es poner a entrenar el modelo. ¿Okay? ¿Cómo se ponía a entrenar el modelo?
Esta es la sintaxis. Simplemente con esto yo entreno un modelo. Voy a ejecutarlo. Ok, ya se terminó. En este caso, pues los datos son un poquito, ¿verdad? Entonces es muy rápido. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues lo único que sigue ahora es ver los resultados, ¿verdad? Es ver el clustering final que se creó utilizando análisis services. Entonces, acá yo también les puse un script que con este navegan un modelo de minería de datos por completo. Voy a ejecutar acá. Okay, voy a seleccionarlo. Todos estos scripts están en la aula virtual, recuerdo. Ok, entonces esta es una salida, digamos, tabular del modelo. Acá lo que dice es todos los clústeres que encontró. En este caso encontró 5 clústeres. Okay. Genera una descripción de los clústeres. Y si ustedes quieren ver qué estudiantes están en cada uno de los clústeres, pueden utilizar algo como esto. Que en este caso estoy seleccionando todos los casos, ¿verdad? Recuerden el concepto de casos asociados al primer clúster, o el nodo 1. Voy a ejecutar. Y aquí encuentra a Lucía y a María. Okay. ¿Qué está en clúster 2? Clúster 2. En el clúster 2 están Ana y José. Si yo regreso a la presentación, Ana y José, ¿y cuál era el otro? Lucía y María. El 1, creo que era Lucía y María. Lucía y María. Entonces, recuerden, si ustedes recuerdan la clase de métodos descriptivos, la clasificación jerárquica, este era el resultado que daba. Entonces, como ven, se obtienen los mismos resultados, bueno, que eso era lo esperado, ¿verdad? Es un ejemplo simple, ¿verdad? Pero es ilustrativo para ver cómo se crean modelos y estructuras de minería de datos en análisis services. ¿Ok? Ustedes también pueden hacer esta exploración del modelo de una forma visual. Pueden darle la opción de browse acá en el modelo. Eso les va a abrir una ventanita, ¿verdad? Donde pueden ver visualmente los clústeres y los elementos en cada uno de sus clústeres. Recuerden la opción de Drill Through para poder ver los detalles de los clústeres. Si no ponen esa opción, no pueden ver, digamos, los contenidos de los nodos. Entonces acá están. Okay, acá están los clústeres de una forma visual, y esto lo vamos a ver un poquito más en estas dos clases, porque vamos a verlo ya desde la herramienta, no vamos a verlo desde código, desde MX. Ahí están los 5 clústeres que identificó el problema. Okay. Como ven, hay un clúster 1 y un clúster 3 que están bastante, digamos, separados de los otros. El clúster 1, si le dan clic derecho, le dan de True, y le dan esta opción, les muestra los elementos de ese clúster. ¿Okay? Ese clúster creo que eran los que eran muy buenos en español, historia y física, en esos 3, me parece. Ese es el clúster 3. Eran los que eran buenos en Luis y Sonia, los que eran buenos en educación física. ¿Ok? Recuerden, educación física. Y están esos otros, ¿verdad? Creo que eran los que eran buenos en ciencias, etcétera. Entonces acá están los clústeres, ¿ok? Los clústeres que identificó, es una forma visual de verlos. Acá, en esta opción, bueno, las otras clases vamos a ver en detalle cada una de estas salidas, pero ya que hay más detalles de cada uno de los clústeres, ¿ok? Entonces, cada uno de los clústeres, por qué los identifica, digamos, qué los describe, cuáles son sus características, etcétera. Pero eso no lo vamos a ver en detalle hoy, simplemente quería mostrarles una opción distinta, digamos, visual, para navegar los modelos una vez que ya ustedes los han definido. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la parte de conceptos que quería mencionarles hoy, de estructuras de minería de datos y modelos de estructura de minería de datos. De una manera, digamos, conceptual y un poquito, digamos, a bajo nivel, viendo DMX, para ya entrar en detalle las otras dos clases, para crear modelos de minería de datos directamente desde la herramienta. ¿Okay? Hoy ya introducimos los conceptos que me interesaban, como atributos, input, output, ¿verdad? Casos, cómo crear una estructura de minería de datos y un modelo, y aún más importante, que esos dos grandes conceptos hay que crearlos, digamos, para dar una solución de minería de datos en análisis services, y cómo se entrenan los modelos y cómo se visualizan los resultados. En las otras dos clases vamos a ver
¿Cómo hacer esto? Con más algoritmos, no únicamente clustering, sino con más algoritmos de minería de datos, y cómo generar predicciones, que es la parte pues muy relevante, ¿verdad? Si ustedes quisieran evaluar nuevos individuos para ver qué tan buenos son esos modelos de minería de datos, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. Básicamente la tarea es similar a lo que hicieron la tarea 1, que es replicar la parte de análisis de tablas que terminamos de ver hoy, con la parte de análisis de escenarios, creación de scorecards y venta cruzada, ¿okay? Entonces que hagan ese mismo análisis, y también que ejecuten datos, a partir de datos propios, ¿verdad? Algunas de las herramientas de análisis que vimos la semana anterior y esta clase. La segunda parte de la tarea, aquí se les enseña la tarea. La segunda sección ya es jugar un poquito con DMX para que se familiaricen con los conceptos que vimos hoy de estructura de minería de datos, de modelo de minería de datos, de algoritmo de minería de datos, cómo asociarlos, cómo crear las estructuras y los modelos, qué es un caso, qué es un atributo y demás, y que pues ya tengan, digamos, se acercan un poquito más, ¿verdad?, a jugar con la creación de modelos de minería de datos en la herramienta, en análisis de. Entonces eso básicamente ya para que estén más familiarizados. Y bueno, la tercera parte simplemente es para que consigan unos datillos por ahí, para que puedan ser aplicados la tarea número 3, utilizando DMX. Repito, en las últimas dos clases ya vamos a ver en detalle más algoritmos de minería de datos, de clustering, por ejemplo, y de series de tiempo, utilizando ya la herramienta del BITS o SQL Server Tools que mencioné en la primera clase. Y toda esta parte de creación de modelos y estructuras de minería de datos es mucho más visual, ¿verdad? Es mucho más visual, pero hoy la idea era pues introducir esos conceptos de tal manera que las otras dos clases ustedes no van a estar perdidos cuando yo les indique que hay que crear un modelo y hay que entrenar un modelo, y para ello primero hay que crear una estructura y definir sus atributos y demás. Me dice Eric que la unidad no está publicada en Moodle. Voy a revisarlo rápidamente. Si no, le pido al equipo técnico ahí que la habilite. Sí, efectivamente todavía está deshabilitada. Y yo me encargo de eso, Eric. Muchas gracias. Voy a pasar un correo para que los técnicos la habiliten. Pero ya todo el material está ahí. Todos los scripts y las presentaciones están ahí. Todos los scripts que vimos hoy para crear las estructuras, crear los modelos, poblar las estructuras, crear el link entre el análisis service y el motor relacional están ahí. De esta manera que ustedes, básicamente en la parte 2 de la tarea, simplemente es replicar lo que vimos. Si tienen algún problemilla creando el link, ¿verdad?, entre el análisis services y el motor relacional, nada más ahí ponen la consulta en el foro. Eso solamente se complica, pero recuerden pues que tienen que ejecutar ese script, y muy importante asociar el usuario, ¿verdad?, asociar el usuario de análisis services para que tenga acceso a lectura, a la base de datos relacional, ¿okay? Que sería esto que vimos acá al final, ¿okay? Pero bueno, sí, ya voy a enviar un correo para que el equipo técnico de Promediat habilite la unidad. No sé si alguien tiene algo más, una consulta o un comentario o duda. Si no, pues eso sería todo por hoy, y nos estaremos viendo la otra semana. Okay, bueno, voy a quitar el escritorio. Okay, bueno, si nadie tiene un comentario o consulta, recuerden igual que siempre está el foro, y pueden subir todas sus dudas y comentarios ahí en la aula virtual. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Que la pasen bien. Chao.